Sean bienvenidos a la segunda temporada de la Octava Conciencia. Tiahuanaco, uno de los más grandes misterios del mundo, una de las civilizaciones más antiguas que lo que tenemos en el planeta. Y este misterio lo iremos develando poco a poco en esta entrega de estos documentales que denomino Tiahuanaco, el paradigma aceptado. Antes de comenzar, me veo en la tarea de aclarar un poco acerca de lo que fue este documental que presenté perfilando a Luis Arce Gómez y Luis García Meza como asesinos seriales. Muchos dijeron que era una copia fiel del trabajo del gran historiador boliviano Carlos Mesa Gisbert. Lo que quiero aclarar es que en realidad este proyecto era un piloto. Básicamente lo hice en un son de homenaje a Carlos Mesa Gisbert, justamente por ese hermoso trabajo que realizó, donde presentó las dictaduras que sufrió Bolivia en esa temporada. Así que no es un plagio, más que todo es un homenaje que yo quería hacerle al trabajo de Carlos Mesa. Quiero agradecerles a todos ustedes por el apoyo realizado desde el inicio de este canal. No se preocupen, que tendremos muchas más sorpresas. Y quiero hacer un agradecimiento especial a mis queridos amigos Marco Asturizaga y Marcelo Asturizaga, ambos hermanos, que sin ellos este documental no habría sido posible. Sin más que presentar, vámonos con el material. Es el año de 1549. Los conquistadores españoles, liderados por Pedro Cieza de León, en la búsqueda de la capital del imperio inca, explorando lo que hoy conocemos como Bolivia, se encontraron con los restos de una civilización en ruinas. Había encontrado una ciudad completamente hecha de piedra. Habían redescubierto Tiahuanaco. El primoroso trabajo de las piedras de aparejo y su tamaño descomunal, los ídolos monolíticos de cabezas cuadradas y mirada inexpresiva, la vasta extensión de las construcciones, la puerta gigantesca de una sola piedra ornamentada magistralmente con frisos de misteriosas figuras, y el hecho de hallarse estas ruinas en un paraje desolado a unos 3.625 metros de altura impresionó profundamente a Cieza de León, quien preguntó acerca del origen de esta ciudad. De acuerdo con los cronistas que recogieron las historias y leyendas de la antigua región de los Andes, dan a Tiahuanaco una importancia excepcional y una antigüedad que ni los mayores soñadores podrían imaginar. El guía indígena que acompañaba la expedición de Cieza les contó que Tiahuanaco fue construida en una sola noche. Se escuchó una flauta y las piedras comenzaron a volar varios kilómetros y acomodarse para formar la ciudad de piedra. Dicen que fue aquí en Tiahuanaco donde no había sol, ni luna, ni estrellas. Todo estaba en caos y era el tiempo de la destrucción, donde el dios Viracocha emergió del lago Titicaca y vino a crear al hombre. Lo hizo en varias formas, desde pequeños hasta gigantes disformes en su apariencia, pero resultaron bocetos imperfectos
y al fin se decidió en hacer al hombre a imagen y semejanza suya. Fue cuando el cielo estaba cubierto por espesas nubes y ninguna luz llegaba a la tierra, en los tiempos en que la anterior humanidad había desaparecido tras el último diluvio, el mundo Pachacuti. Después, Viracocha emprendió un camino evangelizador, fundando ciudades y dando normas a los hombres que había creado. Un viaje que había terminado en la costa del Pacífico, que hoy es Puerto Viejo en Ecuador. Allí se despidió de sus criaturas y marchó hacia el poniente, caminando entre las aguas. Por supuesto, hay que tener en cuenta que los primeros cronistas que compilaron esta información fueron clérigos españoles y adaptaron la historia y la cultura de los Andes lo más parecido al mito bíblico del Antiguo Testamento del Dios judío, lo cual nos deja hasta hoy con muchos datos sesgados para reconstruir la verdadera historia de Tiahuanaco. Debemos alejarnos a miles de millones de kilómetros de distancia de estas religiones judeocristianas que, en lo personal, hicieron mucho daño a la verdadera concepción del estudio, no solo de Tiahuanaco, sino también al estudio de todas las culturas desarrolladas en América, previas a la colonia. Son numerosas las descripciones y especulaciones que se han hecho sobre estos misteriosos monumentos, pero veamos qué aconteció en los últimos 100 años. El arqueólogo austriaco Artur Poznański dedicó toda una vida a su estudio. Desgraciadamente, no actuó siempre con criterios rigurosos. Sus obras se volverían clásicas con el tiempo, debido a la valiosa documentación gráfica recogida antes de que Tiahuanaco fuera en parte destruida para colocar una vía férrea. Una verdadera catástrofe para la historia que se trata de recuperar de Tiahuanaco, y uno de los episodios más vergonzosos que algunos gobernantes cometieron contra este patrimonio de la humanidad y a la fecha lastimosamente siguen cometiendo. Poznański, hace más de 100 años, concluyó que Tiahuanaco fue un observatorio estelar alineado con el Sol y las estrellas. Calculó que tendría 17.000 años de antigüedad, cuya afirmación fue puesta en ridículo hasta hace muy poco tiempo, cuando los métodos y herramientas de medición fueron más precisos, que recién se dictaminó que Tiahuanaco tendría alrededor de 12.000 años, quedando así como la ciudad más antigua que tenemos en toda la Tierra. Esto cuestiona la historia completa de la civilización. La ciencia moderna ha tendido más a centrarse en teorías que en hechos. Una teoría surge para explicar unos hechos, pero deja otros hechos de lado. Nuevas evidencias pueden surgir para cuestionar la teoría, pero con frecuencia son ignoradas, y llamamos a estas evidencias anomalías, que son evidencias que no encajan en la teoría. Es decir, si los científicos descubren algo que no se ajusta al paradigma aceptado, simplemente lo descartan o eliminan, no se enseña, no se discute y la gente no se entera de ello. Este fenómeno ocurre regularmente en la comunidad científica. Cuando una evidencia difiere de la teoría predominante, no se habla de ella, no se da información, y esto significa que la ciencia deja de progresar de la forma que se esperaría. Pero veamos, ¿qué es lo que nos dice la teoría clásica? Según la ciencia, el ser humano abandonó la prehistoria hace 5.000 años atrás. De ser 12.000 años de la construcción de Tiahuanaco, entonces deberíamos reconsiderar y cuestionar todo el paradigma aceptado sobre los orígenes de la civilización. ¿Será posible que existió una civilización de 12.000 años? Veamos los hechos. Hace más de 100 años, el arqueólogo Poznański observó que en el primer día de primavera, el sol salía exactamente por el centro del templo. Lanzó la teoría de que este templo era un observatorio, un reloj para medir la progresión del sol, y se puede usar este alineamiento cósmico para predecir la datación del lugar.
Durante el año, el Sol sale por un punto diferente del horizonte. Utilizando las estaciones con sus equinoccios, podemos develar que un observador vería el Sol salir exactamente en el centro del templo. Estudiando el esquema de Poznański, se infiere que el Sol saldría por encima de las piedras angulares en los primeros días de invierno o de verano. Pero no fue así. Los arqueólogos actuales dicen que los constructores cometieron un error de cálculo, pero después de ver la perfección con la que construyeron el templo, resulta irónico y hasta risible sugerir que los marcadores de solsticios estén mal alineados. El profesor y arqueólogo Neil Steady hizo una completa verificación de los cálculos de Poznański, midiendo el ángulo de las piedras angulares y comparando con las posiciones actuales de salida del Sol. Poznański calculó que Tiahuanacu fue construida hace 17.000 años. En ese tiempo, la inclinación del eje de la Tierra era ligeramente diferente a la inclinación de hoy. El Sol habría salido directamente encima de las piedras angulares. El arqueólogo Neil Steady asegura, mediante la verificación de datos, que Tiahuanacu tendría al menos 12.000 años. Volvamos a la pregunta anterior. ¿Será posible que existió una civilización de 12.000 años? Esto fue lo que los sacerdotes egipcios le relataron al filósofo griego Platón. Pero según la ciencia, el ser humano abandonó la prehistoria hace solo 5.000 años. Hagamos una comparación. En Egipto, el investigador John West descubrió que la Esfinge no había sido afectada por el clima, como las otras construcciones del entorno, erosionadas por los vientos del desierto, que levantaban la fina arena y por acción del viento chocaban con las construcciones, erosionando la superficie. A este proceso se lo conoce como meteorización. Este proceso de meteorización deja un patrón irregular horizontal en la superficie, lo que se puede evidenciar en las pirámides aledañas a la Esfinge. En cambio, en esta podemos ver un patrón de desgaste vertical con marcas redondeadas y onduladas. Un patrón de desgaste que solo se presenta en lugares donde el agua cae copiosamente y logra este patrón único y característico como una firma. Analicemos. ¿Agua en el desierto del Sahara? No en tiempos de los faraones, pero sí en una era glacial, hace unos 10.500 años antes de Cristo. Veamos la Esfinge. La cabeza es desproporcionalmente pequeña. Desde el aire podemos ver que el cuerpo es largo y aplanado. La cabeza parece la de un alfiler en proporción. Esto indica que ha sido tallada más de una vez. La cabeza se rehizo varias veces a lo largo de su historia. El arqueólogo John West cree que la Esfinge era originalmente un enorme león que un grupo de desconocidos escultores modeló en la roca antes del 10.500 a.C. Se comenzó a erosionar cuando la era glacial alteró el clima y causó lluvias que cayeron durante siglos. Miles de años después, un faraón habría tallado su propia imagen en la cabeza. Esta teoría obviamente fue ridiculizada por los egiptólogos, pero los geólogos responden de otra manera, refiriéndose a que los hechos estaban allí, apoyando y demostrando con evidencias sólidas la teoría de que la Esfinge, por el tipo de erosión que presenta, data de 10.500 años antes de Cristo. Un dato más extraño aún es el aporte del doctor en astronomía Robert Oval. Presenta que la evidencia astronómica sugiere que las pirámides de Gizeh parecen revelar esa increíble antigüedad. La disposición de Gizeh coincidía perfectamente con la posición de Orión en el año 10.500 a.C., cuando la Esfinge miraba hacia Leo, su propia imagen en los cielos. La puesta de Orión en esa fecha distante
correspondía con la posición de las 3 pequeñas pirámides. Esto coincide exactamente con las ideas que se desarrollaron tras los análisis geológicos de la Esfinge. 2 ciencias sólidas, como la astronomía y la geología, apoyan que la Esfinge podría remontarse al 10.500 a.C., 10.500 años atrás. Un periodo de inundaciones y cataclismos por el fin de la era glacial. En la época del mito egipcio, encontramos que el dios Osiris y sus asistentes ascendieron del caos para traer los primeros frutos de la civilización. Un dios muy parecido lo encontramos en el mito de la antigua Tiahuanacu, Viracocha, un dios alto, con barba, descrito como blanco, que llegó en tiempos de caos y destrucción, atravesando los mares para llevar a la raza humana a una especie de renovación. El dios Quetzalcóatl en México, que llegó con los frutos del conocimiento, cuyo símbolo está por toda Teotihuacán, un asentamiento de la cultura maya. Hablamos, por supuesto, de la serpiente emplumada, que llegó desde el este en una época después de los cataclismos para traer la civilización a esta parte del mundo. Viracocha, Osiris y Quetzalcóatl, con tanto en común, nos plantea la pregunta: ¿pudo haber existido una civilización hasta ahora sin identificar que llegó a Egipto, México y Bolivia dejando su conocimiento? Tres civilizaciones que mostraban un amplio conocimiento astronómico, un conocimiento matemático avanzado, construcciones muy similares y fantásticas, aunque no conocían la polea ni la rueda, pudieron lograr monumentos de roca finamente ensambladas con ángulos en forma de L y unidas por grapas metálicas. Y todas estas civilizaciones utilizaron el proceso de momificación para preservar y honrar a sus muertos. De aquí surge otro misterio, cuando la doctora Irina Balabanova descubrió que muchas momias en Egipto contenían cocaína y nicotina, que se encuentran en la hoja de coca y las plantas de tabaco respectivamente, siendo estas especies botánicas originarias de Latinoamérica y en esa época exclusivas de esta región. Esta investigación se repitió con cientos de momias y no dejó lugar a dudas. ¿Es esta una evidencia de la antigüedad de Tiahuanacu y aún más del contacto con otras civilizaciones? Una muestra más de que si la evidencia encontrada no se apega al paradigma aceptado de la ciencia, es descartada o se desecha. Muchas gracias por ver este material. Agradecería tu apoyo regalándome un like y compartiéndolo. Yo soy Daniel Danico Ruiz. Sígueme en Facebook, Danico Ruiz, La Octava Conciencia. Muchas gracias, hasta la próxima.